Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Hola Rafa, hola a todos los oyentes de Radio María y de este programa En la Iglesia. Aquí felices de estar conectados con ustedes a través de youtube.com/En la Iglesia Radio María y a través de facebook.com/En la Iglesia. Cada día estamos con más contenido, contenido de evangelización, contenido que nos hace crecer y nos hace conocer más a nuestra iglesia y a nuestra fe. Cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos hoy? Pues continuamos con Osvaldo Javier Lozano de la Garza. Osvaldo, buenas tardes y bienvenido nuevamente a En la Iglesia. Qué alegría tenerte de vuelta. Hola Rafa, hola Andrea, ¿cómo están? ¿Cómo van? Qué gusto saludarlos. Pues muy bien. Nuestro. Sí, señor. Así como prometimos en el programa pasado que vamos a continuar hablando de ese tema que tanto nos perjudica y que tanto nos roba la paz y la tranquilidad, especialmente aquellos que somos padres o abuelos y que tenemos hijos, nietos o que vemos que la generación de relevo está siendo perturbada y trastornada con un mensaje de locura, esquizofrenia y cualquier otro calificativo psiquiátrico o psicológico que le quieran dar, le va como anillo al dedo para describir esa locura de esta época que quiere acabar con la familia, que quiere acabar con los valores y la moral cristiana y que se llama la ideología de género. Correcto. Y por esa razón pues nos acompaña nuevamente Osvaldo Lozano para que podamos entender y buscar alternativas de cómo enfrentar y cómo contrarrestar los ataques de esta ideología en nuestras generaciones de relevo. Andrea, cuéntame. Pues sí, empezamos un programa muy interesante hace 8 días acerca de por qué llamamos teología del cuerpo y por qué se llama hoy en día ideología de género. Y Osvaldo nos va a ilustrar y nos va a ampliar este tema desde ceros. Como esos libritos que dice, por ejemplo, inglés para dumps, algo así. Vamos a empezar de cero. Entonces, antes de entrar en materia, ¿qué tal si hacemos la oración para ponernos en manos de la Virgencita y que ella sea la que dirija todo lo que se habla en este programa y todo lo que nos llega a nuestro corazón? Muy bien, Andrea, es tu turno. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a llenar nuestros corazones de tus virtudes, de tus dones. Este programa que está bajo esta emisora de la Virgencita María, que tú lo llenes, que todo lo que se habla aquí no sean nuestras palabras, sino las tuyas. Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, ilumina todas las vidas de las personas que están escuchándonos en este programa, para que el mensaje que aquí se hable, que aquí se explique, sea dirigido por ti, Espíritu Santo. Ponemos en manos de María, que es la madre y la jefe de nuestro programa y de esta emisora, pidiéndote,
Necesita que nos protejas con tu manto y que nos dirijas siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Osvaldo, ¿qué tal si empezamos simplemente por... el programa pasado nos estabas contando esa diferencia. ¿Por qué no hacemos un pequeño resumen para cogerlo, esa diferencia de por qué hoy en día se llama ideología y cuál es la diferencia con teología del cuerpo? Hagamos un pequeño resumen para arrancar a fondo este tema. Sí, Andrea, teología del cuerpo, pues es eso, es teología, es una forma de pensar la revelación divina. Es decir, la teología pues es filosofar la verdad revelada, la verdad que no nos hemos inventado, sino que ha venido del cielo, se ha hecho hombre en la persona de nuestro Señor Jesús y evidentemente nos ha transmitido la verdad de Dios, en el sentido de que pues, el pueblo de Israel no había logrado darse cuenta, no había logrado percibir a Dios como Padre, y pues tampoco había logrado entender que Dios es amor en sí mismo, es una comunidad de personas, es eso le entendemos nosotros en nuestra fe, la Santísima Trinidad. No es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino es algo que ha venido del cielo. Dios nos ha salido al encuentro, ha sido su iniciativa, y Él es el que nos ha revelado el misterio de Dios. El misterio de Dios que es amor, y el misterio de Dios que es Padre. Y obviamente para poder entender que Dios es amor, pues hay que entender que Dios es una comunidad. Dios en sí mismo es una comunidad de personas. Es el misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas. Entonces, la teología del cuerpo, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de teología del cuerpo? Porque resulta que Dios se ha hecho cuerpo. Dios se ha hecho hombre, Dios se ha hecho carne, lo decimos incluso en el rezo del Ángelus, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y pues precisamente por eso podemos hablar de teología del cuerpo. El cuerpo, dice San Juan Pablo, ha entrado por la puerta grande del estudio de la teología a raíz de la encarnación del Verbo divino. Entonces, pues eso es teología, es algo que se recibe, es algo que no es nuestra iniciativa, es algo que llega a nosotros, que nos sale al encuentro, mientras que la ideología es algo que nosotros nos imaginamos, nosotros acuñamos, nosotros diseñamos, nosotros, como quieres tú llamarle, articulamos de tal manera que pues es una forma de pensar que pues ahora sí que se nos antoja, o que la concluimos partiendo de veto a saber qué clase de presupuestos, que ayer veíamos que la ideología de género parte de dos cosas. Primero que todo, de negar a Dios. Habíamos dicho la vez pasada que pues la ideología de género esa es una imposición, implica negar haber sido creados con un propósito, tener a otro con mayúscula por autor, implica la desencarnación del hombre, lo opuesto al misterio de Dios con el hombre, del Dios hecho hombre, que es la encarnación. Pues la ideología de género es una desencarnación. Habíamos comentado que el hombre, el ser humano, es un solo ser y es la unidad indisoluble de
cuerpo y alma, es un solo ser, es un cuerpo, dice San Juan Pablo, un cuerpo espiritualizado o un espíritu corporeizado, cuya separación implica, pues, ¿qué es? Pues es la muerte. Lo que conocemos como la experiencia humana de la muerte es la separación del alma del cuerpo. Y entonces el cuerpo, pues ya no es un cuerpo humano, es un cadáver que espera, según la fe y el anhelo del corazón también, porque corresponde la fe cristiana a los anhelos del corazón humano. El cuerpo, el cadáver, esta ya masa sin vida, espera la resurrección y la vida eterna, ¿verdad? Entonces, la ideología de género es eso, es algo que nos hemos nosotros inventado porque, pues, partimos de supuestos completamente contrarios a la verdad del ser humano, no solo revelada, sino incluso vista con toda con toda la razón, con toda la serenidad, con toda la honestidad, ¿no? Entonces, mucho más se puede decir. Habíamos dicho que toda teología y toda propuesta de fe se propone, no se impone, mientras que la ideología de género se impone. Veíamos al final de la vez pasada que nos reunimos que pues el cardenal Sará, toda una autoridad en la Iglesia, él comentaba que esta ideología era, como decíamos, era propuesta, era promovida y era, pues, hasta patrocinada, etcétera, por la Organización Mundial de la Salud, y que está bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues sabemos que muy bien nosotros que la agenda de los últimos años o décadas de la Organización de las Naciones Unidas, pues es establecer la cultura de la muerte en las distintas sociedades por medio del aborto, de la eutanasia, de la experimentación embrionaria, de la fecundación in vitro, de la inseminación artificial, etcétera, etcétera, para ahora terminar con la ideología última, me parece a mí, que es la ideología de género, que, como también habíamos comentado, pues va más allá que una simple orientación sexual o por un lado, y por otro no parte de un ateísmo, sino de una clarísima negación del plan de Dios sobre el hombre, ¿verdad? Entonces, digo, con este pequeño resumen, que se puede decir muchísimo más, creo que podríamos continuar el diálogo. Muy bien. Osvaldo, fíjate, yo me gusta siempre ponerme en los zapatos, en la sandalia de nuestros oyentes. Claro. Y yo voy a hacer una referencia a lo que vivimos en Estados Unidos en años muy cercanos, 4 años atrás. Y vimos, por ejemplo, que al final del mandato del presidente Obama se aprobaron leyes en las cuales, por ejemplo, los baños públicos y de empresas corporativas tenían que permitir el acceso a cualquier género humano, por decirlo de alguna manera, a hombres, a mujeres indistintamente, inclusive aquello que se había desarrollado una sala de baño familiar en la cual un padre o una madre podía entrar con su bebé o su niño pequeño a cambiarle los pañales, no podía ser prohibido para cualquier individuo que en una mañana dijera que siendo hombre se sentía mujer o siendo adulto se sentía niño y viceversa. Entonces, esos son ejemplos prácticos en los cuales nuestros oyentes pueden ubicar de lo que estamos hablando. Porque sí, escuchamos en diferentes medios ideología de género, pero en lo práctico eso es un ejemplo. Otro ejemplo es que, por ejemplo, casos que se han visto de un individuo de 47, 50 años, sexo masculino,
dice que él es una niña de 7 años y quiere que se le asuma como tal. ¿Okay? Y en ciudades, por ejemplo, como Nueva York, el gobierno local ha aprobado un nuevo género, ¿okay? Donde es el género X, es decir, un género indefinido. ¿Cómo vemos esto en la práctica? Pues lo vemos que si nace un niño y yo soy el padre y digamos Andrea es la madre de esa criatura, podemos decirle en el momento de su registro, no, él no tiene género, él es X, porque él lo va a determinar el género que él quiera cuando él quiera. ¿Okay? Es decir, todo aquello que la historia de la humanidad hemos definido y que genética y biológicamente se define como femenino, masculino, hombre o mujer, se quiere dar al traste con esto. Claro. ¿Okay? Para imponer algo que en mi parecer es absolutamente un problema psiquiátrico o psicológico. Pertenece a la índole de la psique individual y no colectiva. ¿Okay? Sí. Entonces, cuando bien nos dices que lo que pretende las grandes organizaciones que manejan o administran de alguna forma el poder es imponernos una ideología que, como bien señalabas, nace del deseo de la creación de la estructura mental, que se estructura una ideología y se quiere imponer. Sí. A esto es lo que queremos llamar la atención de nuestros oyentes y que podamos entenderlo con mayor claridad. Sí, de acuerdo. Totalmente. Ahora, ¿qué herramientas nosotros como seres humanos y más aún como católicos, como creyentes en el plan divino, tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Pues mira, Rafa, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué hemos llegado a esto? Digo, tú estás comentando estos ejemplos que das de cuestiones que están sucediendo en Estados Unidos y no dudes que en otros países también. La pregunta es, bueno, ¿por qué? Primero, para entender las herramientas que necesitamos es, ¿cómo fue que llegamos aquí? O sea, ¿de qué nos perdimos? O sea, ¿y en cuánto tiempo llegamos aquí, Rafa? Porque, pues, no sé si hace 20 años estábamos a este nivel. Creo que no. No, creo que no, ¿verdad? Entonces, esto ha sido a una velocidad tremenda, ¿verdad? Me parece a mí que hemos llegado a este nivel de absurdo, porque pues es lo que es un nivel de absurdo, y es un nivel que tiene en sí mismo una contradicción. O sea, porque por ejemplo, acabamos de terminar de ver, yo soy muy aficionado a los deportes, a varios de ellos, entre ellos el tenis. Acabamos de ver el final de Roland Garros allá en París, y pues resulta que los varones juegan contra varones y las mujeres juegan contra mujeres. ¿Y qué determina quién es un varón y quién es una mujer? El cuerpo. Y resulta que pues no es igual, porque los varones juegan a ganar 3 sets de 5, mientras que las mujeres juegan a ganar 2 sets de 3. ¿Por qué las mujeres no juegan a 3 de 5? ¿O por qué no juegan varones contra mujeres? Que estoy seguro que algunas mujeres les pudieran ganar a algunos varones, yo lo tengo clarísimo. Pues porque, pues no, o sea, como en las Olimpiadas, el de los 100 metros planos es varones contra varones y mujeres contra mujeres, y cualquier otra prueba de atletismo, de natación, de cualquier deporte, pues es varones contra varones y mujeres contra mujeres, ¿no? Pero ¿cómo es que hemos llegado a este nivel? A este nivel de como bien dices, Rafa, de esquizofrenia. De esquizofrenia, una cuestión de que, oye, imagínate un hombre mayor de tu edad o de la mía, que se sienta una niña de 7 años, pues bendito sea Dios. O sea, aquí estamos hablando de una persona que necesita medicamentos, ¿verdad? Si no es que un internamiento en una institución, ¿no? Y el problema es que la sociedad le está haciendo caso. Y, en mi opinión, Rafa,
pues la iglesia no parece estar saliendo al quite con la contundencia y la claridad que debería. Veíamos la sesión pasada como Benedicto XVI nos decía: quien defiende a Dios defiende al hombre. Pero hoy nos hemos olvidado de Dios. Hoy, incluso en la iglesia, hoy andamos con temas de ecología, con temas de una fraternidad humana sin un sustento claro. Hoy andamos con este tipo de... pues parecemos en la iglesia, nos estamos empezando a parecer una inmensa ONG, ¿verdad? Una organización más de las Naciones Unidas, o equiparada, o hermana de la ONU, o yo no sé. Y entonces, cuando echamos a Dios afuera, pues dejamos de pensar con rigor. Muchas veces nosotros vivimos en una cultura dualista, fragmentaria, y entonces fragmentamos fe y razón. Y cuando a la fe la dejamos de pensar con la razón, pues nos volvemos fanáticos. Y cuando a la razón le quitamos la fe, pues la razón agarra un monte que ve tú a saber a dónde va a ir a parar. Y entonces me parece que al negar, al sentir que Dios es incómodo en nuestra vida humana, pues entonces empezamos a pensar todo este tipo de cosas. Y si decimos la verdad, por más cariñosamente que lo hagamos, si decimos que pues el ser humano sustenta su identidad en el cuerpo, pues de hecho, incluso cuando nace un bebé, antes de preguntar quién es, porque pues todavía no sabemos quién es, eso lo iremos sabiendo conforme va creciendo, preguntamos qué es. ¿Verdad? Y ponemos un globito afuera del cuarto de hospital de la mamá y lo ponemos color rosa o color azul bajito, el celeste, ¿verdad? Y no ponemos ni verde, ni gris, ni amarillo, ni nada, sino o azul o rosa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es que nada más hay dos maneras de saber, hay dos formas de ser persona humana. Y para saber eso, para que en un bebé, pues no le vas a ver el pie derecho, o no le vas a ver el ojito izquierdo. Vas a ver lo propio que es distinto entre el varón y la mujer. Y pues a veces uno dice, ay, se parece a la mamá o al papá. Se parece a todos los bebés. Claro. O sea, es un bebé como los demás, ¿no? Pero ¿por qué? Porque antes de saber quién es, o sea, preguntamos qué es. Varoncito o mujercita, niño o niña, ¿no? Entonces, me parece a mí que tu pregunta, Rafa, es ¿qué herramienta tenemos? Madre Santa, volver a Dios. Y no como herramienta, sino como el giro, quiero decir, el eje sobre el cual toda la vida humana gira. Y gira nuestro pensamiento. Y entender que la fe no va a asfixiar la razón, sino que va a hacer que la razón sea más inteligente. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que en el momento en que incluso en la iglesia parecería, y creo que lo mencionaba Andrea la vez pasada, estamos en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque si decimos las cosas como son, nos tachan de homófobos, nos tachan de discriminatorios y nos tachan incluso de gente que odia. De gente que odia a las personas que piensan, como tú has dicho, Rafa, de un hombre mayor como tú o yo, que diga de pronto, oye, yo me siento ser una niña de 7 años y demando respeto, y el hecho de decir, hermano, o sea, pues es que no hay manera que alguien te crea, ¿verdad? O alguien sensato te crea, por Dios, ¿verdad?
y entonces se interpreta que es odio. Interpreta que es discriminación, ¿ves? Y entonces decir la verdad, en vez de interpretarse como un acto de amor, porque eso es lo que es decir la verdad. Decir la verdad es un acto de amor. Se interpreta como un acto de odio. Rafa, imagínate que vamos al médico. Tú o yo, o incluso aquí Andrea. Y resulta que el médico es una persona amiga nuestra, conocido, incluso quizás hasta un familiar, si tú quieres. Y él se da cuenta que tenemos algo serio, pero bien serio, ¿eh? Imagínate que su actitud sea, no, pues es que yo no puedo decirle. Yo no puedo decirle lo que tiene. ¿Por qué? Porque pobrecito o pobrecita va a sufrir. Imagínate que le diga que tiene cáncer. Imagínate que le diga, hermana, te quedan 3 meses de vida, ¿sabes? Según la medicina, tenemos que hacer algo, pero ya. No, pues es que va a entrar en shock. Se va a poner a llorar. No, mejor no le digo nada. ¿Y qué pasa? La dejo morir. O la dejo entrar en un esquema de sufrimiento espantoso. Por no decir la verdad. Entonces, hoy estamos callando la verdad en la iglesia. La estamos callando. Y creo que esa ha sido la actitud desde hace algún largo tiempo hacia acá. Las cosas no se quieren decir con su nombre y su apellido. Correcto. Porque no es políticamente correcto. Exacto. O porque va a desagradar a esta minoría. Exacto. Y esta minoría lo que ha hecho es que ha tomado control de grandes organismos, inclusive la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y todos aquellos deslindes mentales lo quieren negar. Cuando la biología profunda nos dice que los genes de este ser varón son tales y los de la hembra son tales y que no existe un gen del homosexual, por ejemplo. No, por más que han buscado, Rafa, fíjate que han buscado. Ajá. ¿Verdad? Sí. Imagínate el desarrollo que ha tenido la ciencia médica hasta nuestros días. Vaya que tienen sobrada la capacidad para poder descubrir si hay un gen o un cromosoma o ve tú a saber qué que establezca que una persona, pues oye, pues no es ni varón ni mujer o ya llegó al mundo con esta tendencia, con esta orientación sexual. Por más que le han buscado, no lo han encontrado. No, ni lo encontrarán porque no existe. Claro, no existe, por supuesto. De hecho, el movimiento LGTB empieza a tener una cabida cuando ellos logran quitar como un desorden cognitivo, un desorden de comportamiento, es la conducta. De conducta, de ese estamento en donde establece qué es una enfermedad, qué es un desorden de comportamiento, de conducta. Cuando logran quitar eso como un desorden, entonces es cuando empiezan ellos a coger fuerza. Pero realmente sí, lo que estamos hablando es una autopercepción y quizás lo que nos ha tenido en estos tiempos un poco abrumados es esa imposición de que debemos y tenemos que aceptar esa autopercepción de su sexualidad o de sus preferencias sexuales. Sin embargo, vale la pena en este momento hablar qué dice el catecismo, de qué debemos nosotros los católicos hacer un poco. Y quiero leer textualmente lo que dice el catecismo y dice acerca, en el numeral 2358, que habla de las personas homosexuales. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Esto es importante, es decir, nosotros como católicos no estamos rechazando el ser humano como tal. Por supuesto. No estamos rechazando el ser humano como tal. Por supuesto. Las personas tienen, repito, una autopercepción o un comportamiento desordenado acerca de su sexualidad o de sus prácticas y de esa dimensión corporal
quizás yo pienso que si vamos un poco más allá, pues ese paquete que es el ser humano y que tiene estas dimensiones han sido tan estudiadas, la dimensión corporal, la dimensión social, la dimensión de la inteligencia, le han dado absoluta importancia a esa dimensión del cuerpo, y se han olvidado de lo demás. Y resulta que nosotros los seres humanos no solamente somos la parte corporal y sexual, como quiere vendernos la música, como quieren vendernos las películas, como quieren vendernos la publicidad, que es incisiva esa orientación sexual, como si fuéramos únicamente seres que únicamente se alimentan de esa parte sexual. Entonces, pienso que la connotación de este desorden de la ideología de género que ha venido calándose cada vez a pasos más agigantados y en todos los aspectos, porque en todo están, en absolutamente todo. Ni hablar de los niños, ni hablar de Disney, ni hablar de películas, música, comida, en fin, tantos aspectos en donde ellos han alcanzado. Pero yo también quisiera, Osvaldo, que nos ayudes un poquito más. Hay personas mayores que nos escuchan en este programa y ellos dirán, bueno, pero a mí la lógica, nada más la lógica, me dice eso que tú estás diciendo. ¿Qué es? ¿Es un hombre o es una mujer? No, yo como persona mayor, como que todo esto a nosotros nos abruma una persona mayor, es decir, mi mamá o personas que están por encima de los 80, pues dicen, a mí la lógica no me da. ¿No será que nos falta un sentido común? No hay que buscarle tanta explicación, el sentido común y simplemente observar y ver que son dos géneros claramente definidos y que la naturaleza lo dice así, no, sin ninguna explicación más allá de la observación. Mira, Andrea, aquí es bien importante tratar el tema con la calma y la suficiente distinción de terminología. Mira, porque te voy a decir por qué. El tema, por ejemplo, de la homosexualidad es una orientación. No es alguien, la persona que tiene una orientación hacia otra persona de su mismo sexo, no es alguien que esté negando su corporeidad. Simplemente hay razones que, ya ahorita como veíamos con Rafa, la persona que tiene una orientación, si tú quieres desde mí, como dicen, y hemos visto en primera persona, algunos niños que desde chiquitos aparentan tener este tipo de comportamiento, niños afeminados o niñas así como que más machas o no sé cómo llamarlas, ¿verdad? Por más que le hemos buscado médicamente, no hay ni un cromosoma, no hay ni un gen, no hay nada en la cadena del ADN que nos haga concluir que nació homosexual. Y las razones por las cuales desarrolla este tipo de atracción hacia personas, hacia el mismo sexo, siguen siendo misteriosas, pero como que hay patrones que se dicen que suceden. Por ejemplo, la ausencia paterna, por ejemplo, la ausencia del papá, del varón en la casa, tanto para él como para ella, tiene una repercusión fuerte. Se habla también de las madres castrantes, es decir, esas que si el niño empieza a ver niñas y la mamá se pone así como que celosa de su niño y le dice, pues tú qué andas viendo y qué tal, y entonces empieza a haber un misterioso cambio en su mirada, diríamos, ¿no? Y luego también, pues hay que reconocer, en la iglesia hemos estado hablando mucho del abuso a menores de los sacerdotes, y como que hemos dicho, los sacerdotes. Pero, ¿qué pasa, Andrea? Las estadísticas a las cuales tenemos acceso, pues son las estadísticas
de personas que denuncian. Y denunciar el comportamiento malo de un sacerdote, pues es relativamente fácil. Pero denunciar a papá, o denunciar a tío, o a mi hermano mayor, o a mi primo, está bien complicado. Pero yo te garantizo que así como en la iglesia hemos tenido este lastre tan terrible de el abuso a menores, un abuso que es primordialmente de índole homosexual por parte de sacerdotes, como decimos, si le rascas a las familias, y no se diga a las familias donde hay padrastro y donde ves a saber, ¿verdad? Familias así con situaciones complicadas, la cantidad de abusos nos alarmaría, ¿no? Y eso comentan algunos algunos estudiosos en el tema, que son elementos que, o sea, acuérdate que el ser humano no es una ecuación, pero parecería que estos elementos van orillando muy posiblemente a que una persona vaya creciendo con desorientación sexual. Pero una cosa es la desorientación sexual. El otro tema, tú decías, sí, se le da mucho énfasis al cuerpo, tal. Ahora, me parece que la ideología de género es quizá lo opuesto. Es decir, no se reconoce el significado del cuerpo. El cuerpo es fundamental para entender al ser humano. Necesitamos, precisamente por eso, como dice San Juan Pablo II en su teología del cuerpo, desarrollar una antropología adecuada. Dice, esos son los términos que utiliza San Juan Pablo. Una antropología adecuada que nos pueda ayudar a entender que el cuerpo humano tiene un significado, que el cuerpo humano revela a la persona. Yo ahorita estoy viendo a dos personas con las que estoy dialogando. ¿Por qué? Porque veo su cuerpo. Te veo a ti, Andrea, y veo a Rafa. Y veo que Rafa está a la izquierda de mi pantalla y que tú, Andrea, estás a la derecha de mi pantalla. ¿Por qué? Porque así está. O sea, yo no estoy viendo espíritus. Yo estoy viendo cuerpos. ¿De qué? De personas, los que revelan la persona de cada quien, la identidad de cada quien. Y eso es lo que la ideología de género ha perdido. La ideología de género presupone que el cuerpo no tiene nada que ver con la identidad de la persona. Y esa es la gran tragedia. Es que nada más pongámonos a pensar por algún momento, como bien decía Rafa, es que es importante ponernos en los zapatos de la audiencia o de la no audiencia también, de las personas que sufren este tipo de cosas que, como bien Rafa decía, pues son dignas de considerarse un tema psiquiátrico, ¿no? Imaginemos por un momento, ¿cómo nos sentiríamos, tú o yo, si de verdad sintiéramos que nuestro cuerpo no tiene nada que ver con quién tú y yo somos? No sé cómo, en mi opinión, yo sentiría que estaría viviendo una tragedia. Claro, esto es muy real. Eso es una realidad. Ahora, es una realidad del ser, pero no es una realidad que corresponda a la generalidad del ser humano. Claro que no, como bien decía Rafa, esto es una minoría. Sí, absolutamente. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, para ellos lo cómodo y lo fácil es negar el cuerpo. Claro. Para poder darle salida a todas mis fantasías y a todos mis deseos. Porque ninguno de nosotros está exento de deseos. Yo puedo ser un cleptómano. Sí, por supuesto. Yo puedo tener la tendencia a asesinar seres humanos. Sí. Como existen seres, y los he conocido personalmente en la cárcel, que son asesinos en serie. Sí, claro. O que tienen más de 2 muertos en su haber. Sí. ¿Ok? Ajá, pero, claro. ¿A qué nos invita la iglesia? Y bien señalaba Andrea con el numeral del catecismo. A que te tengo que dar cabida, te amo como ser humano, pero no puedo amar tu acto, tu conducta. Lo que haces es pecado. Mira, por ejemplo, Rafa, me parece a mí
que el Papa Francisco, en su Amoris Laetitia, acuñó 3 términos que realmente dejó, en mi opinión, ambiguos, pero creo yo que son términos de los cuales de verdad podemos servirnos mucho, que fueron esta terminología del acompañamiento, discernimiento e integración. Entonces, pero esta acogida que tú comentas, que claro, es que en la iglesia hay lugar para todo, sí, pero yo te voy a acompañar rumbo a la conversión. Claro, y a la salvación de tu alma. Claro, y no te voy a acompañar para que sigas pecando. Claro. O sea, en la iglesia no hay un catecismo que nos enseñe a pecar galantemente. Nos enseña primero nos exhorta y nos llama a la conversión. Y dice Jesús, arrepiéntanse. Bueno, hasta un misterio del rosario, en los misterios que hoy celebramos, no, de hecho es el día jueves, los misterios luminosos, es la llamada a la conversión, el anuncio del reino y la llamada a la conversión. O sea, entonces, el discernimiento, ¿qué voy a discernir? Mi estado actual delante de Dios, el estado de mi alma delante de Dios, que necesita conversión, necesita dejar de pensar y de hacer ciertas cosas para entonces adoptar el mensaje de salvación y cambiar mi forma de vivir. Y entonces, claro, la integración de este tipo de personas o de cualquier otro tipo de pecadores, porque el único pecado no es el sexual, como bien decías, Rafa. La integración en la iglesia, la bienvenida a la iglesia, tiene un rumbo. Es decir, si no sabemos el punto de llegada, todo va a ser ambiguo. ¿Y el punto de llegada cuál es? La participación en los sacramentos. La participación en la mesa, en la mesa eucarística, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una situación que me impide participar en la mesa eucarística, ¿cómo te voy a acompañar para llevarte a la integración plena con la iglesia? Que es la mesa eucarística, el gran misterio del amor de Cristo por su iglesia, que es la Eucaristía. Entonces, definitivamente la iglesia abre sus puertas a todos, pero no para que se llene de personas que sigan siendo o sigamos siendo nada más como somos. La iglesia es la continuación, es la contemporaneidad de la encarnación de Cristo. Es la contemporaneidad de la encarnación de Cristo. Es el lugar donde seguimos a Cristo. Y seguir a Cristo implica conversión. Nos llama a todos a la conversión. Pero si no queremos convertirnos y si simplemente queremos no ser juzgados, pues el primero que es un juez de amor y de verdad es Dios. Pero si digo, no me juzgues, pues Dios te va a hacer cortocircuito, porque resulta que Dios es juez. Pero su juicio es el amor, su juicio es el perdón, pero es un juicio de amor y de perdón que implica lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer adúltera. Mujer, yo no te condeno, pero ya no peques más, hermana grande, ya basta, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que hoy, por ejemplo, Rafa, hablar de pecado, bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, y ahorita Andrea está citando el catecismo. Andrea, pues imagínate donde agarremos el catecismo para ver el tema del pecado, pues va a ser un porcentaje del catecismo, ¿verdad? Para hablar de los mandamientos de la ley de Dios. Y pues el Señor Jesús nos dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Entonces, ¿dónde está la salida a este callejón en el que solitos nos hemos metido? En hablar de Dios
y de hablar de lo que Dios quiere, no de lo que nosotros nos hemos inventado. La iglesia es de Cristo, no es nuestra. No sé, miren, por ejemplo, no sé si esté aquí en estos apuntes o si no, aquí agarro, miren, aquí está. Miren nada más. Es que referirse al cardenal Ratzinger es referirse a un gigante, a un maestro, con todas mayúsculas. Y miren, en 1994, en febrero, pronunció un discurso ante la Pontificia Comisión para América Latina. Entonces sintámonos aludidos, ¿no? Y él afirmó lo siguiente. 1994, parece que ya llovió, no había ni teléfono celular quizá en aquel entonces. Los predicadores de hoy hablan poco de Dios. El tema Dios es a menudo marginal. Se habla mucho de los problemas políticos, económicos, culturales, psicológicos. ¿Qué agregaríamos? Ecológicos, ¿verdad? Y ahora de educación. Y a educación, pacto educativo, y ve que tú vas a ver qué vainas más traemos ahí. Pura cosa que no tiene nada que ver con el evangelio, pero en fin. Se habla mucho, se piensa que Dios es conocido, que son más urgentes los problemas prácticos de la sociedad y del individuo. O dicho en otras palabras, no parece que hablar de Dios sea hablar de una realidad práctica. Tangible. De algo que tenga que ver con nuestras necesidades reales. Y aquí Jesús nos corrige. Dios es lo más práctico y urgente para el hombre. Como discípulos de Cristo, tenemos que dar al mundo la realidad más urgente. La presencia de Dios. Tú ahí hablas un punto importante y es eso, como discípulos. Nosotros siendo discípulos y siendo parte de esta iglesia católica, pues no podemos desconocer que aunque, como dice Rafa, estemos en peligro de que alguna de nuestras tendencias puedan desarrollarse, pero precisamente pues por eso estamos mirando siempre a nuestro Señor y lo que tú nombras, participando de los sacramentos, precisamente para que Él guíe nuestros más oscuros instintos, que de pronto ni sabemos que los tenemos. Claro. Pero de todos modos podemos participar de alguna manera indirecta en apoyar ciertas leyes, en apoyar ciertas prácticas, y tenemos una obligación como católicos activos y como creyentes en no apoyar esta clase de prácticas o no apoyar ciertos campos en donde no solamente esta ideología de género, sino sus consecuencias. Si una pata le sale el aborto allí, y tantas cosas. Así que, ¿por qué no hablamos un poquito de eso, de esa responsabilidad que tenemos nosotros como los discípulos que acabas las palabras que acabas de leer de Ratzinger, que es el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI? ¿Qué nivel de responsabilidad tenemos nosotros los católicos al apoyar leyes, al apoyar actos, al apoyar incluso empresas, si vamos a ir un poco más allá, en el que se promuevan actos impuros o actos que vayan en contra de nuestra moral y de nuestros valores católicos? No, pues la responsabilidad, en mi opinión, Andrea, pues es total. Es total, es decir, ustedes en Estados Unidos están por entrar o ya entraron en unas semanas de pronóstico reservado, que son las elecciones presidenciales. Tenemos también un rayito de esperanza con la nominación de esta jueza de la Corte Suprema, toda una dama, toda una mujer de Dios, una mujer muy inteligente además. Muy instruida. Muy instruida, abierta a la vida, me queda claro, y no nada más eso, sino abierta al acto de amor más grande que un ser humano puede hacer, que es adoptar a un niño desamparado, porque pues, teniendo 5 hijos, ella
biológicos, pues todavía meterse a adoptar 2 más, pues creo yo que no hay por dónde desacreditar, ¿no? Entonces, que claro, se va a intentar desacreditar, se estará intentando desacreditar, pero ese es un gran rayo de esperanza. Pero, pues evidentemente, y qué pena que, sinceramente lo digo, que el candidato demócrata sea católico. Porque... Bueno, pero una cosa es decirse católico y otra cosa es mostrar en su historial de vida y en su historial de activista político que no lo es. No, me queda clarísimo. Esto es anticatólico. O sea, no nada más que sea alguien, un agnóstico, no, este es en contra de la iglesia, prácticamente es un enemigo de la iglesia, y me parece que, pues, votar por él, si uno es verdaderamente cristiano y profesa su cristianismo en el credo de la Iglesia Católica, me parece que votar por el Partido Demócrata en las próximas elecciones es una irresponsabilidad, por no decir es un pecado. Es un pecado. Tomando la apreciación de el Papa emérito Benedicto XVI, quien aporte su voto a un candidato que promueva el aborto se hace cómplice y bajo pena inclusive de excomunión late sentencia. Pues, ¿cómo le hago para honestamente refutar eso, Rafa? Pues eso, o sea, estás yendo en contra de los hijos de Dios, estás buscando el asesinato, estás buscando que se apruebe la ley de asesinar al ser humano más indefenso. Es más indefenso que un ancianito. O sea, el ser humano más indefenso es el que está en el vientre de su madre. Y madre entre comillas. ¿Verdad? Pero es algo verdaderamente alarmante. Y pues a mí lo que me gustaría, pero pues yo no sé si esté pidiendo mucho, Rafa, a mí me gustaría que nuestra jerarquía, los obispos americanos, desde Roma, pero dijeran tal cual. Pues no se puede votar por un candidato que promueva abierta, desenmascarada y descaradamente la cultura de la muerte. Te puedo señalar 4: el obispo Wensky de Miami, el obispo Chaput. de Jesús Chaput de Jesús en San Agustín, y otro que ahora no recuerdo su nombre, creo que es ¿tú lo tienes, Andrea? El de arriba, no lo tengo ahorita, lo tengo conmigo. El de Georgia. Boston. Ok, el de Massachusetts. Pero Rafa, bendito sea Dios, Rafa, estamos hablando de 4. Sí, ahora no me preguntes por el de Washington. No, por Dios santo. En Washington, según desde el cardenal Hickey, me parece que santo señor. Todo está cuadrado con la LGTB y le faltó la Q. Y mi McCarrick, ¿qué quieres que te diga? Y luego viene su sucesor, el cardenal World, y ahora, Y si vamos un poco más allá, el mismo Jesús lo dijo: lo que le hagáis a uno de los más pequeños, me lo estás haciendo a mí. No, bueno, es que yo de verdad me pregunto, ¿dónde quedó la iglesia? Por eso, pues es la hora de los laicos. Ahora, y el asunto es de que, miren, y me ha pasado, caray, en el momento en que te pones a defender la fe, lo que están haciendo ustedes en Radio María, a defender la fe, a defender el cuerpo místico de Cristo, a defender a Cristo, como decía Benedicto XVI, el que defiende a Dios defiende al hombre. En el momento en que te pones a hacer eso y denuncias que jerarcas de la iglesia, del nivel que sea, están atentando contra la fe del pueblo de Dios,
contra la fe de la iglesia, eres desacreditado, te llaman disidente, te llaman que odias a la iglesia y estás provocando división y que ve tú a saber tanta cosa. Oye, momento, es que, o sea, es tu fe la que estoy defendiendo, la que me estoy animando a defender. Y a veces somos pocos los que realmente, por ejemplo, ahora mencionabas, Rafa, algunos aspectos de la Fratelli Tutti en el programa pasado, aspectos que el que no quiera ver, pues no los va a ver, ¿no? O sea, pero están tan claros, es tan dramático algunos de las recomendaciones que el Santo Padre ha plasmado en esa encíclica o algunas de las directrices. ¿Y quién es el primero que ha levantado la mano? Pues uno de los pocos valientes que hay ahorita, el obispo Athanasius Schneider, ¿verdad? Y Viganó. Y Viganó, que ahora el problema es que Viganó tiene razón en muchas cosas, pero el problema es que Viganó, en mi opinión, él se ha animado a desacreditar todo el Concilio Vaticano II. Y en ese momento le digo, bueno, señor arzobispo Viganó, si ustedes desacredita todo el Concilio Vaticano II, pues ¿dónde quedó San Juan Pablo II y dónde quedó Benedicto XVI? Que lo que están buscando es la hermenéutica de la continuidad. El Concilio Vaticano II, claro, pues provocó una serie de situaciones, una serie de malentendidos. El mismo Papa San Pablo VI dijo, pensábamos que vendría una primavera en la iglesia y resulta que nos metimos a un crudo invierno, ¿verdad? Pero pensábamos que iba a ser la primavera de la iglesia, ¿no? Entonces realmente pues el concilio, bueno, pues ahí está, y San Juan Pablo le dio una interpretación hermosa a través del párrafo 22 y 24 de la Gaudium et Spes, pero Viganó pues de pronto me parece que lo está desacreditando todo, y ahí es donde siento que el arzobispo Viganó pues empieza a incluso gente que publicaba sus posturas, de que de pronto diga, señor arzobispo, pues ¿cómo? O sea, ya se pasó un poquito usted de la raya, ya de verdad en desacreditar el concilio. Pero en el caso del obispo Athanasius Schneider, a mí me parece que ha sido un hombre muy mesurado, con mucho respeto, pero diciendo las cosas como son. Y como lo hicieron los cardenales de la Dubia, entre ellos el cardenal Cafarra, en Gloria esté, ¿no? Pidieron clarificar. Nomás dinos si esto es así o no es así, o dinos si pensamos está bien o mal. No encontraron respuesta. Hasta hace poco, de una manera indirecta, con la carta a los obispos de Argentina y con lo que sucedió con el Instituto Juan Pablo II, la respuesta, ¿verdad? Resulta que el motu propio Summa Familia Cura, pues casualmente llega 2 días después, casi durante el funeral de Cafarra. Aparece este documento cancelando el instituto que San Juan Pablo fundó por medio de Cafarra, para establecer el que comentábamos la vez pasada, ¿no? Entonces tenemos una situación en donde el día de hoy, para hablar de todos estos temas, Andrea, también antes, ¿qué hacíamos? Oigan, es que como dice el Papa, tal y cual, como dice el Papa Juan Pablo actual, que era Juan Pablo II en aquel entonces, y citábamos Veritatis Splendor, y citábamos Evangelium Vitae, que tú nos mostraste el otro día, que tú estás estudiando, y Benedicto XVI, cuando él era Papa, incluso citábamos cosas que él había dicho cuando él era cardenal, pero ahora como que decir, bueno, es que la iglesia dice esto, pues, de pronto como que se le acaban a uno las fuentes actuales para poder defender la fe. Tenemos que recurrir a las fuentes anteriores. Y ¡ay, santo Dios! Ahora, lo que sí se nos acabó es el tiempo. Así que no nos queda sino despedirnos y quedar comprometidos para un próximo programa, continuar con estos temas que
tanta falta nos hacen y que hay necesidad de orientar. Ánimo, sigamos adelante en mucha oración. Claro. Y sigamos a los sacerdotes que realmente están en comunión con la iglesia. Andrea, bien importante esto. Con toda la crisis que estamos viviendo, de este barco no nos bajamos, al contrario, nos subimos más. Ahora es que me amarro a mi remo. Exacto. Y a ver, y aviento la llave al agua. Y a darle con todo. Así es, Osvaldo, muchas gracias. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos?